Buenos días, soy el doctor Juan Molinos y en esta presentación voy a hablar de síndrome vertiginoso. Como siempre les recomiendo, antes de comenzar a estudiar cualquier estructura del sistema nervioso central, es hacer una revisión de la anatomía y de la fisiología. En este caso es absoluto menester en esta presentación revisar las funciones del oído y del octavo par y todas sus vías. Acá podemos ver esquematizado el oído interno con sus dos funciones, la función coclear o auditiva y la función vestibular, formada por el canales semicirculares y el vestíbulo. Muy bien acá, y recordarán, los canales semicirculares están ubicados en las tres dimensiones del espacio y por donde en su interior circula la endolinfa, que lo que genera es distintos potenciales de membrana que se van a transmitir a través del octavo par al núcleo vestibular, donde se da información inconsciente acerca de la ubicación corporal del paciente. Este esquema es clave para entender uno de los síntomas más comunes del síndrome vestibular, que es el nistagmus. No es un síntoma solamente se ve en el síndrome vestibular, se ve también en el síndrome cerebeloso, en otros síntomas del sistema nervioso central. Pero cuando hay afección del laberinto, como ven en el esquema, uno de los síntomas más comunes es el nistagmus. Y eso se explica por las conexiones entre el tercer par, sexto par, con las conexiones del núcleo vestibular, como ven acá en este esquema. Acá pueden ver que en esta paciente que tenía un trastorno severo laberíntico en el laberinto derecho, ¿sí?, como si a la paciente en la figura superior le movían la cabeza a la izquierda, podía fijar perfectamente la mirada, pero si cuando se le rotaba la cabeza hacia la derecha, la paciente hacía una sacudida rápida de los ojos hacia el lado contrario. El equilibrio es una función del sistema nervioso que nos permite darle a nuestro desplazamiento en el espacio un sentido temporal y de la espacialidad, dándole una lógica. Y involucra el cerebelo, los núcleos vestibulares, la propiocepción y el sistema visual. Está todo interconectado. Vemos cómo se conectan la visión, el cerebelo, el vestíbulo y las vías de la propiocepción inconsciente. Las expresiones habituales de desequilibrio son el vértigo y los mareos. Los mareos es un síntoma bastante difícil de sistematizar. El paciente siente desplazamiento del cuerpo con inestabilidad y que puede ser permanentemente inestable, es crónico, y estar mareado, sentirse mareado, o de golpe me dan mareos. Eso es lo que los pacientes cuentan. Hay que distinguir entre la sensación de cabeza hueca, flotante, como globo. Siempre es muy difícil de distinguir los síntomas de somatización, ¿no? Concretamente en el vértigo hay una conciencia de un error en la orientación del propio cuerpo en el espacio. Es una percepción falsa de movimiento de uno mismo o del medio en forma de giros. Sensación, objetivamente lo que se ve es la sensación de giro del medio. La función del aparato vestibular es registrar y regular los movimientos oculares en relación a los movimientos de la cabeza en sentido lineal o angular. En los canales semicirculares existen los receptores de la aceleración angular de la cabeza, células ciliadas embebidas en la linfa, los cuales no funcionan a velocidad constante. En el utrículo y el sáculo se encuentran los otolitos, que pesan 5 veces más que el líquido, donde se encuentran, por lo cual se afectan en la fuerza de gravedad y se percibe la aceleración lineal. La información vestibular es modulada por el sistema nervioso central a través de los reflejos vestíbulo-oculares y vestíbulo-espinales,
para fijar la vista y mantener el tono postural. La actividad del sistema vestibular es de tipo tónica o de ganancia. Las alteraciones pueden ser por alteración de cualquiera de ellas. Entonces, el trípode del equilibrio va a ser la visión, la propriocepción y la vía vestibular. Los tipos de síndrome vertiginoso se pueden producir por lesiones en el laberinto, en el octavo par, en el tronco encefálico, en el cerebelo, en la vía visual, en la corteza cerebral que involucra esta vía, y también puede ser sin una causa orgánica. Vamos a dividir el síndrome vestibular en dos grandes grupos, muy diferentes por su pronóstico. Van a ser el síndrome vestibular periférico, donde hay una lesión desde el receptor hasta la entrada del nervio óptico del tronco cerebral, o un síndrome vestibular central, donde la lesión va a estar en los núcleos vestibulares hacia el sistema nervioso central. En el síndrome vestibular periférico, en general los síntomas son agudos, a veces pueden ser paroxísticos, son de breve duración, hay sensación de giro o rotatoria, mucha sintomatología vegetativa, náuseas, vómitos, se asocian generalmente a síntomas auditivos como tinnitus y o hipoacusia y no tienen mucha otra sintomatología neurológica. Los signos que encontramos son nistagmus, es un movimiento ocular conjugado rítmico involuntario con una fase lenta y una fase rápida. El nistagmus es horizontal, unidireccional, agotable, con una fase rápida al lado contrario de la lesión, como mostraba en el esquema anterior. Se compensa a lo largo de un mes, disminuye con la fijación visual, aumenta con la oscuridad y presenta latencia. Las causas más comunes son la neuritis o neuritis vestibular, el vértigo paroxístico posicional benigno, el vértigo recurrente benigno, la enfermedad de Meniere, el vértigo inducido por drogas y tóxicos y el vértigo postraumático. El síndrome vertiginoso central, como les decía anteriormente, es aquel que se produce por lesión de los núcleos en el tronco cerebral o de ahí a sus conexiones hacia la corteza. Los síntomas no son muy intensos. La sensación de vértigo es permanente, no suele ser episódica. Hay sensación de caída y desequilibrio. No tienen mucha sintomatología vegetativa. Generalmente asociados a otra sintomatología neurológica como diplopía, parestesias, disfagia o disartria. El nistagmus aquí puede ser uni o multidireccional, puede ser vertical, inagotable, aumenta con la fijación visual, no presenta compensación espontánea y no presenta latencia. Sus causas son la lesión de tronco, por ejemplo el infarto, la hemorragia, tumores, enfermedades desmielinizantes, lesiones cerebelosas, el vértigo cortical, el vértigo de causa ocular y por último el vértigo psicógeno o funcional. ¿Cómo se evalúan estos pacientes? Bueno, primero con una buena anamnesis, con buenas pesquisas de antecedentes personales, factores de riesgo vasculares, presentación, la forma de presentación, enfermedades asociadas y demás. Y los signos que vamos a buscar son el signo de Romberg, que lo van a ver bien en el práctico. Básicamente es la falta de inestabilidad cuando se le pide al paciente que se mantenga parado y cierre los ojos y pierde la inestabilidad porque pierde la capacidad visual para compensar el equilibrio. La marcha y la oculomotoría. Acá se le está pidiendo al paciente que mantenga la estabilidad cuando cierra los ojos y se tiende a caer y eso significa que tiene Romberg positivo. La evaluación de la marcha también la van a ver en el práctico, es una marcha en estrella, el paciente no puede mantener una marcha lineal, entonces va dibujando, se va lateralizando de forma tal de dibujar una estrella en la marcha. La van a ver bien en el práctico y la evaluación del octavo par y la evaluación visual, por supuesto. También se evalúan la función vestibular con la prueba de excitación calórica y buscando la prueba rotatoria también, la excitación del octavo par y la evaluación del octavo par.
Y finalmente, si la clínica lo sugiere, se realizan, sobre todo si hay sospecha de un vértigo central, se sugiere realizar evaluación del tronco cerebral, para lo cual la resonancia magnética nuclear es el estudio de preferencia. Vamos a revisar las causas más frecuentes de vértigo vestibular periférico. La neuronitis o neuritis vestibular se piensa que es de origen inflamatorio infeccioso. Los cuadros son episodios únicos o repetitivos de vértigo agudo. El canal más afectado es el horizontal y no se acompaña de tinnitus o hipoacusia, y mejora en días y obviamente empeora con el movimiento. El vértigo paroxístico postural benigno es el más frecuente, una historia característica, el paciente refiere a una historia característica de la incorporarse del sueño, se produce vértigo de menos de un minuto que cede y al incorporarse nuevamente reincide el cuadro. No hay hipoacusia y la fisiopatología es la cupulolitiasis, el canal más afectado es el posterior. En el vértigo recurrente benigno, el ataque de vértigo recurrente dura de minutos a horas, sin desencadenamiento postural, y se puede desencadenar por estrés, por el alcohol o por falta de sueño. Muy frecuentes los ataques repetidos, son muy variables y existen antecedentes familiares y antecedentes de migraña. La enfermedad de Meniere, que se produce por acumulación de líquido endolinfático, se producen crisis agudas por aumento del líquido endolinfático y fístulas entre endo y perilinfa, y afecta más a varones entre 30 y 50 años y se caracteriza por sordera progresiva unilateral al inicio, tinnitus, sensación de oído lleno y vértigo. El tratamiento es con dieta sin sal, a veces diuréticos y de última cirugía, tratamiento quirúrgico. El vértigo por drogas, bueno, muy frecuentemente los antipilépticos, por ejemplo la difenilidantoína, da vértigo agudo, y muy conocidos los aminoglucósidos por ser tóxicos, y otras drogas y tóxicos, ¿no?, que pueden dar vértigo, típico el alcohol. Esta es la maniobra Dix-Hallpike, que consiste en repetir las maniobras que producen vértigo posicional benigno, y la repetición tiende a generar compensación y mejoría del cuadro. Aquí vemos resumido las diferencias en las sintomatología y los signos del vértigo periférico y central, síndrome vestibular periférico central. El nistagmus es unidireccional en el periférico, tiene una fase rápida hacia el lado contrario de la dirección. En el central muchas veces revierte la dirección y no mejora con la fijación de la mirada. En el periférico el nistagmus es horizontal y puede haber un componente torsional, pero nunca es vertical, y en el central puede ser de cualquier dirección. El efecto de la fijación visual suprime el nistagmus en el periférico, no lo suprime en el central. En el periférico no tiene otra sintomatología neurológica y en el central siempre. La inestabilidad en el periférico es unidireccional y la marcha está preservada, y en el central hay mucha inestabilidad y tiene trastorno de la marcha. En el periférico suele estar asociado a síntomas auditivos y en el central generalmente ausentes. El vértigo postraumático se puede dar por cualquiera de estas causas: fractura de hueso temporal, rotura de membrana labirintica con fístulas perilinfáticas, contusión de aparato vestibular o por cambio de la presión en el oído medio. Vemos acá en esta imagen una tomografía con un hematoma cerebeloso que le generó al paciente un síndrome vestibular central. Acá vemos en estas imágenes tumores del ángulo pontocerebeloso en resonancia que originó compresión del octavo par y un vértigo periférico.